Hola, un gran saludo para todos los que ven este video. Bienvenidos. Soy Gustavo Serna. En este tutorial voy a explicarles el paso a paso de lo que es el cálculo de una línea matriz que está compuesta por dos materiales, acero y polietileno. Básicamente estaremos explicando cómo se calcula el primer tramo y la base de todo el cálculo será ese primer tramo, que es el que carga todo el gas para todo el proyecto. En total son 14 apartamentos surtidos por un tanque de GLP. Durante el procedimiento se hace énfasis en los principios básicos del cálculo, que son suponer un diámetro y verificar para el primer tramo y para cada uno de los tramos, y verificar que se cumplan condiciones de velocidad y de pérdidas de presión. Es el diseñador quien define cuál es el diámetro. Si se verifican esas condiciones, pues será el diámetro apropiado. De lo contrario, habrá que aumentar el diámetro de la tubería. Otro de los principios básicos es que si el primer tramo cumple con un diámetro, por decir, de 3/4 de pulgada, entonces el resto de la tubería va a cumplir también con 3/4 de pulgada, y podría chequearse según el criterio del diseñador si se desea por costos reducir el diámetro a un diámetro que de todas maneras deberá cumplir con el criterio de velocidad y porcentaje de pérdidas. Para el diseño de sistemas, bien sea gas natural o GLP, se sigue un procedimiento, lo cual cambia básicamente en la fuente de suministro. Si es GLP, de pronto será un tanque ubicado afuera para surtir las necesidades de un edificio multifamiliar, como lo que venimos realizando. Si es gas natural, sería tomar o sacar esa acometida de un anillo de distribución. Ya hemos dicho entonces que las redes se pueden, los sistemas de gas combustible se pueden dividir en tres partes: sistemas de transporte, donde se manejan básicamente presiones altas; sistemas de distribución, allí se trabajan más que todo presiones medias; y los sistemas de suministro, que ya son cuando entramos a la edificación específicamente a los usuarios. Bien, entonces vamos a ir primero desde R1 a E1. Esta partecita va a ser un tramo para mí. ¿Por qué es un tramo? Pues porque es en acero, entonces tiene un diámetro diferente al tramo rojo, que va desde E1 hasta E2, y que es tubería de polietileno. Entonces allí vamos a tener lo que llamamos nosotros registro, simplemente una cajita con el elevador correspondiente. Bien, entonces ya tenemos desde E2, desde esta parte de aquí, hasta T1. Alguien preguntará allí, entonces, pero yo puedo dividir la red para hacerla más fácil. Sí, señor. Cuando es un sistema que tiene tantos ramales y tantas cosas, pues yo es lo que hago usualmente. Divido la tarea en varias partes y se me facilita todo. Bien. Ahora la pregunta es: ¿qué potencia vamos a manejar? Pues entonces tenemos una potencia individual, que es la potencia de 25 kilovatios, que se va a instalar en cada una. Recuerde que este factor se afecta después esta potencia se afecta después, esa potencia se afecta después por el factor de demanda, el factor de seguridad y el número de viviendas, y a partir de eso se calcula un caudal. Bien, continuamos. Entonces vamos a ver qué factor de seguridad vamos a llevarnos por acá. Vámonos con la longitud real. La longitud real de este
de estos tramos tenemos inicialmente 3 metros. Para el tramo R1-E1 tenemos para el tramo E1-E2 tenemos un total de 10,3 metros, o sea 5 que tenemos por aquí más 5 más 0.3 aquí que sube, tendremos entonces un total de 10,3 metros. Adicional tenemos que de E2 a T1, de E2 a T1 tenemos un total de 5 y 1,7, 6,7 metros, que es lo que tenemos aquí. Bien, ahora, ¿qué número de viviendas atiende? ¿Qué número de viviendas va a atender este tramo desde, o sea, todos estos tramos? Porque desde R1 a E1 simplemente es un tramo porque tiene un diámetro diferente al que es de E1 a E2 por diferencia, porque son materiales diferentes. Y desde E2 hasta T1 también ya cambia otra vez el material, entonces tenemos un tramo, pero el gas que pasa por ahí es el gas que va para 14 viviendas, porque tenemos 14 viviendas en esa instalación multifamiliar, 2 por piso. Bien, ¿cuál será el factor de seguridad? Normalmente el factor de seguridad es 1,15, y si vamos y buscamos las tablas de número de viviendas versus factor de demanda, entonces vamos a encontrar un factor de demanda de 0,61. Bien, entonces recordemos que ya podemos entonces calcular el caudal a través de esos tramos, los cuales, repito, son diferentes porque el diámetro es diferente. Entonces, para sacar este valor de 10,44 común para esos 3 tramos, entonces lo que hago es multiplicar el número de viviendas por el factor de seguridad por el factor de demanda. Entonces recordemos que este 25 dividido el poder calorífico inferior, porque es una línea matriz, 23.517, o sea, divido 25 entre 23.517, lo multiplico por 14, por 1,15 y por el factor de demanda, y me da 10,44. Ese va a ser el caudal total que va a circular por ahí para alimentar las 14 viviendas. Y es igual, porque recordemos que son diferentes tramos debido al diámetro. Bien, ahora vamos con los accesorios. Los accesorios, recordemos que son para encontrar la longitud equivalente. Por tratarse de un tramo principal, no tenemos ni codos. Como no hemos llegado a la T, no tenemos ni T a 180 ni T a 90, no los tenemos. Codos a 45 son casos como especiales, entonces tendremos los codos a 90, y esos codos a 90 serán para el tramo que va desde R1 hasta R1 hasta E1, entonces tendremos 2 codos, uno aquí y otro aquí. Para el tramo que va desde E1 hasta E2, entonces tendremos un codo por aquí, 2 codos y 3 codos. Los tenemos aquí, y para el último tendremos un codo, o sea, para E2 T1 tendremos este codo. Muy bien. De tal manera que esto es como el alistamiento para el cálculo. Ya tenemos una serie de datos allí, entonces estamos casi que listos para el cálculo. Ahora el diseñador se pregunta qué diámetro me podrá funcionar aquí, y tiene que tener en cuenta los materiales que se utilizan. Entonces, por decir algo, un diseñador empezando llega y dice: voy a utilizar tubería de 3/4,
Y para este primer tramo entonces será tubería de 3/4 de acero al carbón. Para el tramo R1, E1 será eso. Para el tramo E1, E2 entonces tendremos tubería de 3/4 de polietileno de media densidad. Y estoy hablando de diámetros comerciales. Y para el tramo desde E2 hasta T1 voy a tener acero y voy a tenerlo de 3/4 y ese va a ser el máximo diámetro de la instalación. Haré los cálculos con esos diámetros y entonces voy a chequear allá que la velocidad sea una velocidad menor que 20 metros sobre segundo y que las pérdidas sean menores al 10%. Si eso me da, significa que esos dos diámetros los puedo utilizar. Pero ¿qué diámetros son esos? Entonces voy a las tablitas y ubico los diámetros de las tuberías que yo utilizo y que son permitidas por la norma para hacer las instalaciones de gas. En lo personal voy a escoger tubería de acero al carbón, cédula 40 y tubería de polietileno de media densidad. Voy a buscar esos diámetros. Voy a la tablita, tubería de acero al carbón y busco 3/4 y me vengo por aquí y diámetro exterior no me interesa, me interesa el diámetro interior que es 20,93. Busco tubería de polietileno, la de 3/4 será de 25 milímetros y el diámetro será de 20,4. Y con esos son los diámetros internos con los cuales voy a calcular. Bien, entonces ahora tengo en mi tabla los diferentes diámetros: acero 3/4, polietileno 25 y acero 3/4. Encuentro la longitud equivalente, como ya lo explicamos, es la longitud debida al paso del gas por estos accesorios que tengo aquí. Recordemos que para un COA 90 la pérdida de presión a través de ese codo se traduce como 30 veces el diámetro de la tubería. Es como convertir una pérdida de presión en longitud, como estirando la tubería. Codos a 45, pues el codo a 45 equivale a 14 diámetros, la T a 90 equivale a 60 diámetros y la T a 180 equivale a 20 diámetros. Vengo aquí y hallo la longitud equivalente, me da 1.156, 1.836 y 0.628. A esta longitud le sumo la longitud real que tenía por aquí al principio, esta, y al sumarle esta entonces voy a encontrar la longitud total. Bien, ahora ¿qué sigue? Bien, es 1,79. ¿Por qué? Entonces dijimos que la temperatura que vamos a escoger era de 15,5 grados centígrados y que esa es la del tanque. Bueno, vamos a respetar eso. Y dijimos que la salida del regulador de primera era de 15 psi. Entonces recuerden que la fórmula de Müller trabaja con presiones absolutas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tengo que sumar la presión atmosférica del sitio más la presión atmosférica más la presión manométrica, o sea, la presión a la salida del regulador de primera etapa, que como dijimos aquí, presión a la salida del regulador de primera etapa que estará en el tanque y que dijimos aquí que lo habíamos escogido como 15 psi. Pero de nuevo entonces la presión se da en bares. Entonces tengo por un lado 15 psi, que es la salida del tanque, y lo convierto a bar. ¿Sí? Sabemos que un bar son 14,7 psi y al hacer eso me da un valor.
al cual le sumo este punto 77. ¿De dónde salió punto 77? Resulta y sucede que entonces yo tomé una población con una temperatura de 15,5, como debe ser, en grados centígrados, y en ese sitio va a ubicar ese tanque, y en ese sitio va a ir la instalación. Entonces la presión atmosférica es de 0,77. Entonces ahora con eso en mente, recuerde que esta tabla es para Antioquia, para los municipios de Antioquia. Si usted está ubicado en otro municipio, entonces deberá ser la presión atmosférica de ese municipio. Yo me voy entonces aquí y ya con esos datos ya saben de dónde salen. Al hacer operaciones me da 1,79 bar absolutos. Ya lo que resta entonces es encontrar presión 2, encontrar porcentaje de pérdidas y velocidad